presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradecemos de antemano su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario. De igual manera, quiero agradecer, como de costumbre, a la majestad de los cielos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes el tema que lleva por título El Armagedón. Muy bien. Hoy mucho se predica que antes del retorno del Mesías habrá una crisis mundial llamada el Armagedón. Pero hay discrepancias al respecto. Sí. Yo diría que muchísimas. Algunos creen que el Armagedón será una lucha entre Occidente y el Oriente. Muchos sostienen que en Israel se está desatando una lucha armada como cumplimiento o anticipo a la profecía de el Armagedón. En torno a ello y muchísimas más interrogantes y especulaciones, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es el Armagedón? ¿Cuándo se desatará esta lucha? ¿Y quiénes tendrán parte en ella? Creo que esas son las preguntas más emblemáticas y más importantes que debemos hacernos y por supuesto responderlas. Para eso es este programa. Inicialmente, pues, vamos a hablar acerca del Armagedón. El texto central que hace mención a la palabra Armagedón se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, verso 16. Es la única vez que aparece esa palabra en la Biblia. El Armagedón no es lo que la mayoría de iglesias y denominaciones cristianas creen, en su gran mayoría. Enseñan y sostienen, no. El Armagedón representa una lucha espiritual entre Cristo y Satanás. Específicamente será la confrontación entre el pueblo de Dios del tiempo del fin versus Babilonia. Ahora, ¿qué representa esta Babilonia? Pues el texto de Apocalipsis 16:13 la identifica. Es el trío satánico, es decir, la bestia, que representa el papado, el falso profeta, que es el protestantismo apóstata, y el espiritismo, todos comandados por la serpiente antigua, que es Satanás. El libro de Apocalipsis 16, capítulo 16, verso 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, es lo que acabamos de decir. Ese es el trío satánico, donde la bestia la representa, como dije, el papado, el falso profeta lo representa el protestantismo apóstata y el espiritismo lo representa, el dragón lo representa el espiritismo. Ahora, esta batalla culminará con la victoriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo puede usted confirmar en el libro de Daniel, capítulo 12, 1 al 2, y en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Porque al regresar, Él destruirá a Babilonia, como les he dicho, al espiritismo, al papado y al protestantismo apóstata. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el libro de Daniel, capítulo 12, en los versos del 1 al 2. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Ok, ahí está entonces la promesa de la terminación del juicio y la libertad del pueblo que Dios viene a buscar. Ahora, vayamos también a Apocalipsis 19 del 11 al 21. Yo les recomiendo que lo lean. Esa es la batalla campal que viene para este mundo. Ahora, de acuerdo con Hans Larondelle, quien fue pastor, evangelista y profesor por largos años en la Universidad de Andrew, él dice lo siguiente. Él dice que el Armagedón es una guerra cósmica y religiosa entre el cielo y la tierra. Dice que el Armagedón es la respuesta del cielo a los clamores del Israel espiritual de Dios para ser librados de la opresión de Babilonia. Este profesor Larondelle también comenta que la caída apocalíptica de Babilonia será mucho más devastadora e infinitamente más espectacular que su tipo, porque será el Armagedón para Babilonia. Eso lo dice entonces el profesor Hans Larondelle. Como les dije, pastor, evangelista, erudito y profesor por largos años, instructor de profesores y de pastores de la Universidad de Andrew, al cual me quito el sombrero, ¿no? También tenemos otro prolífico aquí erudito como Norman Goulet o Woolley, distinguido profesor, autor, pastor y erudito, ya fallecido en el año 2022, quien dice lo siguiente. El Armagedón es para ejecutar el doble veredicto del juicio anterior al advenimiento. Es destruir al enemigo y librar al pueblo de Dios. Ahora, también dice que el Armagedón es una parte del éxodo final. Es la ejecución del veredicto anterior al advenimiento. Ocasiona la destrucción del enemigo mundial contra el pueblo de Dios y la liberación del pueblo de Dios. Hay 2 asambleas mundiales hoy día. Los espíritus de los demonios que están trabajando por medio de 3 avenidas religiosas, congregando gente para luchar en el Armagedón. Y los mensajes de los 3 ángeles por medio de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que congregan a un pueblo para permitir que Dios luche por ellos en el Armagedón. Ambas asambleas de personas son mundiales y están involucrados los demonios. Como hemos dicho, hay 2 grupos. Un grupo que lo comanda Satanás con sus 3 espíritus inmundos, que sabemos que son la bestia, el falso profeta y el espiritismo. Y está el otro grupo, que es el grupo que es un grupo minoritario, por supuesto, que es el grupo de los que guardan los mandamientos de Dios, que están luchando con el mensaje de los 3 ángeles, que está contenido justamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, del 6 al 12. Ahora, también dice el profesor que así que el Armagedón no es precisamente una batalla secular entre 2 naciones en el cercano oriente. No, es una batalla espiritual de convicción. Significa estar de parte de uno o de otro en esta lucha final. Y esto lo define, son las directrices de cada bando. Por supuesto que el de Cristo es mantenerse fiel a sus mandamientos. Y el de Satanás y su representante en esta tierra, que sabemos que es el papado, es el de tirar por tierra la voluntad de Dios y pelear del lado de la bestia, del falso profeta y del espiritismo. No hay otra, no hay términos medios. Ahora, en síntesis, como les acabo de decir, el Armagedón será una lucha entre 2 bandos. Ok, vamos a repasarlo. El pueblo de Dios guarda los 10 mandamientos. Son perseverantes y confían en el testimonio de la Escritura. Y Babilonia apocalíptica rechaza los 10 mandamientos, es perseguidora y confía en la palabra de la bestia y del falso profeta. Ahora, ¿cuándo sucederá el Armagedón? Bueno, el Armagedón inequívocamente está en el contexto de la 6ª y la 7ª plaga de Apocalipsis 16. Ahora, considerando el contexto escatológico de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 13, esta batalla se desatará después que haya terminado el tiempo de gracia, específicamente entre la 6ª y la 7ª plaga. Producto de las plagas, aquellos que tengan la marca de la bestia, de la que hace referencia Apocalipsis 13, del 15 al 17, y Apocalipsis 16, verso 2, responsabilizarán a los 144,000 y desatarán la gran tribulación.
Recuerde que los 144.000 son un número simbólico. Ellos representan la totalidad del pueblo de Dios que se mantendrá firme a su voluntad, que son sus mandamientos. Esta persecución a los sellados será el Armagedón. Sin embargo, a la luz de Apocalipsis, capítulo 14, del 1 al 5, los 144.000 sobrevivirán a dicha persecución porque inesperadamente Cristo regresará y los librará. El Armagedón culminará con la segunda venida de nuestro Señor. Ok, veamos entonces algunos precedentes del Armagedón. Bueno, distinguidos oyentes, la erudición reconoce por lo menos dos precedentes del Armagedón. Sí, ellos consideran que ambos son las fuentes de la batalla profetizada por Apocalipsis y que nos ayudarán a comprender mejor el tema. El primero de ellos es la liberación de los hebreos de los egipcios bajo el liderazgo de Moisés. Ese fue el primero. Y el segundo es la destrucción de Babilonia antigua dirigida por Ciro. Recordemos la liberación de los hebreos. Eso lo registra Éxodo capítulo 3, versos del 7 al 9 y capítulo 9, verso 14, donde los egipcios eran los enemigos del pueblo de Dios. Asombrosamente, Dios libró a su pueblo de Egipto y el Creador envió plagas para castigar a los perseguidores de su pueblo. Finalmente, el pueblo de Dios fue liberado gracias a las plagas. Y si recordamos la destrucción de Babilonia antigua, como lo expresa Daniel, capítulo 5, verso 25 y versos 30 al 31, bueno, los babilonios eran los enemigos del pueblo de Dios. Claramente la Biblia nos dice que Dios libró a su pueblo de Babilonia. Ahora, ¿cómo fue eso? El Creador envió a Ciro, el rey del este, para castigar a los perseguidores de su pueblo. Y lo que finalmente pasó fue que para que Judá fuera librada, se cambió el cauce del Éufrates. De ambos relatos podemos sintetizar las bases del Armagedón. Entonces, el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos y ha sido perseguido. Esto no es nuevo, pero en ninguna ocasión Dios nunca los abandonó. Todo lo contrario, se preocupa por su pueblo y desea liberarlos. Para librarlos, primero Dios envía sus plagas y sus juicios. Finalmente el pueblo de Dios resulta libertado. Ahora, veamos el Armagedón en imágenes. Como se dijo, pues, el Armagedón será una lucha espiritual entre el remanente y Babilonia, entre Cristo y Satanás. Los perseguidos por Babilonia serán los miembros del remanente, el pueblo que se mantendrá firme a los mandamientos de Dios. Por esta actitud, Babilonia recibirá los juicios divinos y su destrucción. Estos se darán por medio, figurativamente, del secamiento del río Éufrates, que representa la falta de apoyo, como bien lo señala Apocalipsis 16:2. Recuerde que el río representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, cantidad de gente que van a quitarle el apoyo a esta entidad. Esta batalla culminará con la venida de Cristo y sus ángeles, representados por los reyes del este. Entonces, en conclusión, el Armagedón será una batalla espiritual. Los que batallarán serán Babilonia y el remanente. Aquella batalla será la gran persecución perpetuada contra el remanente, pero que terminará con la segunda venida de Jesucristo. Hoy en día, cada uno de nosotros experimentamos diversas pruebas. Ante ellas, el Señor desea perseverancia, fe y obediencia. Las victorias logradas por nosotros hoy nos preparan para futuras persecuciones más dramáticas. Más que ver el lado negativo de una crisis, más bien percibamos el lado positivo como una mejor comunión con Dios. Finalmente, ¿cuál se supone debería ser la actitud del cristiano frente a la crisis final? Bueno, muchos tienen miedo a la crisis que se avecina. Creen que no están preparados para experimentar dicha prueba o persecución. El solo hecho de leer que caerán plagas, pues, les asusta. Ahora preguntamos, ¿realmente debemos asustarnos al saber que habrá una crisis final? ¿Es que acaso Dios nos dejará luchar solo? ¿Cuál debiera ser la actitud del cristiano frente a la crisis final? Bueno, creo que la respuesta es tácita. Por supuesto que no. El Señor lo prometió y todo lo que Él promete lo cumple. ¿Qué dice la Biblia? Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No lo dice Mateo 28:20. Y el más emblemático, Apocalipsis 3 del 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí lo dice. Ajá, entonces, si tenemos claro, estamos entonces convencidos de que hay dos promesas maravillosas, porque el Señor dice que nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esa es la seguridad que tenemos de estar tranquilos y mantenernos firmes, porque pase lo que pase, Dios tiene el control. Entonces, con mucho afecto, espero que hayan sentido el peso, la importancia y la responsabilidad de este tema. Distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema. Les habló el pastor José Barito desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios les bendiga. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá, un nuevo sol y un nuevo